Bien, niños. Entonces, el tema para esta clase de hoy día es un poco aprender la configuración de página en Microsoft Word. O a su vez también nosotros le podemos decir, en este caso, configuración de un documento. Primero, tenemos que saber un poquito a qué se respecta lo que es, en este caso, el, la configuración de la página. Nos permite darle forma a nuestro documento en lo que respecta a los marcos, márgenes, orientación de página. Tres partes muy importantes que ustedes tienen que conocer y que yo sé que sí conocen, yo sé que sí lo han dominado, ¿sí? Entonces, la configuración de página es básicamente que un documento de Word ya quede establecido o ya quede configurado desde cero. ¿Para qué? Para que cuando usted comience a digitar o a escribir en el documento, en este caso, ya no se cambien el tipo de letra, ni el tamaño, ni los márgenes, ¿sí? Ni el espaciado, ni el interlineado, sino que ya todo eso queda establecido desde que usted comienza a trabajar en su documento. Entonces, tenemos que identificar estas opciones. Tenemos que saber cuándo aplicarlas y cómo aplicarlas. Entonces, es algo también muy sencillo que ustedes van a tener que aplicar para la práctica que vamos a realizar. Por ejemplo, dice cambiar los márgenes de la página. Es algo que ustedes también lo saben hacer. Entonces, pues, eh, cambiar los márgenes de las páginas nos, es más que identificar que la página o el documento de Word, la hoja de Word, tiene sus cuatro lados. Tiene el margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo y el margen derecho. Eso es lo que ustedes tienen que primero también configurar. ¿Para qué? Para que todas las páginas de su documento que usted va a ir desarrollando automáticamente pues aparezcan con los márgenes ya preestablecidos. Entonces, ¿dónde encontramos esta parte de márgenes? Lo podemos encontrar de diferentes formas. La más común es justamente yéndonos a lo que es el diseño de página en el menú principal y lo que es la opción de configurar página. Entonces, cuando ustedes quieran encontrar lo que es el configurar página, tienen que ingresar a lo que es la pestaña o el menú diseño de página. Luego, para ingresar a los márgenes, en este caso, lo podemos hacer mediante esta partecita que está acá en esta esquina, esta flechita que está aquí. ¿Sí? Esa flechita, al momento que usted le da un clic, automáticamente se le va a mostrar una ventana, ¿sí? Donde usted va a configurar muchas cosas. Pero, como voy a configurar márgenes, solo con darle clic en esta opción, se le va a presentar esta ventana que yo estoy mostrando, ¿verdad? Entonces, acá hay diferentes modelos o diseños de cómo yo aplicar márgenes a mi documento. La opción normal, la opción estrecho, moderado, ancho, reflejado, o a su vez también podemos en este caso hacer los márgenes personalizados. Los márgenes personalizados es que yo mismo le voy a dar el valor, pero el margen normal ya están dados los márgenes tanto superior, izquierdo, inferior y derecho. Entonces, normalmente se utiliza este tipo de configuración de márgenes, el normal. Pero puede darse el caso de que usted quiera ajustar más la página. Allí utilizamos los márgenes estrechos, que va a ocupar casi todo lo que es el margen
de la página, en este caso de la hoja. Moderado, en este caso van a cambiar, ¿sí?, ciertas opciones. Por ejemplo, el margen izquierdo y el margen derecho son los que más se ven afectados. En el margen ancho, aquí sí se ajusta bastante lo que es el margen izquierdo y lo que es el margen derecho. Y en el reflejado, el margen que se ve más, como quien dice, con una modificación, es el margen inferior, ¿sí? Y después el resto, tanto el superior como el inferior y el exterior, tienen sus mismos márgenes por iguales. Entonces, nosotros para poder cambiar los márgenes, ya ustedes tienen que saber, y lo conocemos, que podemos aplicar el margen normal, estrecho, moderado, ancho y reflejado. O a su vez podemos hacer unos márgenes personalizados. Que los márgenes personalizados es cuando yo mismo voy a dar los valores o yo voy a escribir los valores para cada uno de mis márgenes. Entonces, en muchas ocasiones podemos hacer eso de allí, que es el margen personalizado. Otra de las opciones que nosotros, en este caso, vamos a un poco a ver, es la parte de configurar página, lo que yo le decía en la ventana anterior, que en esta opción de configurar página, si yo le doy clic en esta partecita que está acá, se me va a abrir una nueva ventana. Y justamente esa ventana es la que yo tengo acá. Entonces, dice, si quieres personalizar tu propio margen, ¿verdad? Dar clic en personalizar y se abrirá el siguiente cuadro. Entonces, acá lo que yo le decía, tenemos los márgenes, ¿sí? Miren que estos márgenes nosotros mismos lo podemos, en este caso, colocar. Siempre el programa nos dice 2.5 por todos sus lados, superior, inferior, derecho, izquierdo. Pero puede hacer caso de que yo, el margen izquierdo, le cambie. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que emplasticar, tenemos que anillar, tenemos que colocar en alguna carpeta. Entonces, el margen izquierdo siempre es el que se le debe de dar un poquito más que el derecho. Entonces, aquí el programa nos dice 2.5, pero normalmente siempre se debe de trabajar con un margen de 3 o de 3.5, por la razón que yo le estaba comentando, ¿sí? Porque a veces queremos anillar, queremos empastar, ¿sí? Entonces queremos colocar en un folder, en una carpeta, entonces tenemos que dejarle un espacio del lado izquierdo lo suficiente como para que no vaya, en este caso, a cortarse lo que yo tengo hecho en ese documento. Entonces, acá nosotros le podemos modificar. Entonces, esta flechita que indica hacia arriba es para, en este caso, aumentar el margen. Y la flechita que indica hacia abajo es para disminuir el margen. Y las cuatro márgenes en este caso tienen su respectivo, ¿sí?, lugar para poder modificar el margen manualmente. Entonces, en esta forma, nosotros podemos personalizar nuestro propio margen. Otra de las funciones muy importantes que ustedes deben de saber y que la vamos a aplicar ahorita en la práctica es cómo yo puedo aplicar la orientación de la hoja. En la clase anterior yo le decía que suelen darse en caso de que en ciertos documentos hay una página que va de forma vertical y otra página que va de forma horizontal, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para que la página 1 sea vertical y que la página 2 sea horizontal? Entonces, eso lo podemos hacer desde la opción de orientación, ¿sí? Pero si yo escojo esta opción de orientación en esta ventana, solamente se me van a mostrar estas dos opciones, que me va a permitir colocar la hoja de forma vertical o de forma horizontal, ¿sí? Pero si yo quiero que mi primer página sea vertical y mi segunda página sea horizontal, entonces yo tengo no tanto que dar clic en esta opción de orientación,
sino más bien nuevamente tengo que entrar a esta opción que está aquí en esta esquina de configuración de página. Yo le doy clic acá y tiene que aparecerme esta ventana nuevamente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá dice orientación, dice vertical y dice horizontal. Entonces, si yo quiero que mi primer hoja esté en vertical, solamente la dejo tal y como está acá. Pero si yo quiero que mi segunda hoja o mi segunda página del documento que yo estoy, en este caso, realizando, creando, entonces yo tengo que seleccionar horizontal. Pero tengo que también utilizar esta opción que está acá abajo. Esta opción que dice aplicar a. Aplicar a. Aquí dice todo el documento. Pero si le doy clic en esta flechita, se va a mostrar unas opciones que dicen de aquí en adelante. Entonces, yo tengo que seleccionar de aquí en adelante si quiero que mi segunda página se muestre horizontal. Claro, que ya tengo que haber seleccionado la forma horizontal, ¿sí? Selecciono la forma horizontal y luego vengo acá abajo y escojo doy clic donde dice de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, esa es la forma de yo colocar mi hoja vertical y mi hoja horizontal. El tamaño de la página, también, cómo se establece el tamaño de la página. En este caso, eh, yo tengo que entrar también a diseño de página y voy a encontrar esta opción que dice tamaño. Aquí yo le doy clic en esta flechita o le doy clic en este caso a toda la opción y se me va a mostrar un listado como el que yo tengo del lado de acá, ¿sí? En este lado yo voy a encontrar el modo carta, el modo oficio, el modo ejecutivo, A4, A5 y así sucesivamente voy a encontrar varias alternativas u opciones que yo puedo seleccionar para el tamaño de mi documento, en este caso haciendo referencia a la página. Entonces, normalmente nosotros, ¿cuál es la opción que siempre estamos eh, seleccionando para trabajar? Puede ser la opción carta y también la A4, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hoja donde nosotros imprimimos, ¿verdad? Es en formato A4. Entonces, por eso está esta opción de hoja A4. Y nos dan sus medidas o dimensiones. Y así mismo con lo que es la opción carta. ¿Sí? Entonces, puede darse el caso de que ustedes quieran hacer un oficio, hacer un trabajo como tipo carta, entonces ustedes pueden elegir justamente una de estas opciones que yo les muestro pues en este momento, ¿sí? Cualquiera de esas opciones. Normalmente trabajamos con A4, ¿sí? Normalmente trabajamos con A4 y a veces utilizamos el tamaño carta. Son las que más se saben utilizar en este caso. Luego, algo que también quiero que ustedes en este caso manejen, ¿sí? Es el teclado. Hay opciones en Word que nosotros podemos utilizar el teclado y ya no el mouse. Por ejemplo, con lo que es la alineación del texto, sabemos y conocemos que existen 4 tipos de alineaciones, ¿verdad? Que es el alinear a la izquierda, el centrado, el alinear a la derecha y el justificado. ¿Cuál es el que nosotros más aplicamos para los párrafos? El que más utilizamos para los párrafos, en este caso, es el justificado. ¿Por qué el justificado? Porque yo necesito de que mi texto, mis párrafos, tanto en el margen izquierdo, ¿sí? Como en el margen derecho, esté justificado. Que no aparezca una línea más larga y otra más corta, sino que todas las líneas basadas en un mismo formato, ¿sí? En una misma alineación. Entonces, esto se lo hace
en todo documento, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros justificar. Todo documento creado en Word, ustedes tienen que justificar. Claro, ustedes me dirán, pero el título? Yo el título, por lo general, todo título debe de estar justificado al margen izquierdo. Algunos títulos para ciertos trabajos a veces lo colocan de la forma centrada, ¿sí? Pero por lo general siempre un título, un subtítulo debe ir alineado a la izquierda. Y los párrafos sí tienen que ir, en este caso, justificados, ¿sí? Entonces, podemos aplicar, como le decía, en vez de estar dando clic con el mouse en cada una de estas opciones, ¿sí? Yo puedo utilizar el teclado. Y al utilizar el teclado, quiere decir que yo puedo combinar teclas. Entonces, por ejemplo, si yo presiono control más Q, todo el texto que yo tenga en mi párrafo se va a alinear a la izquierda. Si yo presiono control más T, se va a centrar. Si yo presiono control D, se va a alinear a la derecha. Y si yo presiono control J, se va a justificar todo el texto. Lo que yo tenga seleccionado, o puede que tenga seleccionado yo todo el texto de mi documento. Entonces, para esto, ustedes tienen que aprenderse, ¿sí?, la combinación de estas teclas. Control, control Q, alinear a la izquierda. Control D, centrar. Control D, alinear a la derecha. Y control J, justificar. ¿Sí? Entonces, algo muy básico, muy sencillo, que ustedes yo sé que sí lo saben aplicar, pero no está de más que hacer un recordatorio, ¿sí?, en este caso. El interlineado. Yo la semana pasada les expliqué qué era un interlineado, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengamos escrito el documento, nosotros tenemos que colocar el interlineado a ese texto, a ese párrafo o a esos párrafos o a todo el documento, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos un interlineado de 1.0, de 1.15, de 1.5, de 2, de 2.5, de 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el interlineado? El interlineado es el espacio que hay entre una línea con otra. Por ejemplo, este espacio que hay aquí entre la primera línea, ¿sí? Yo dice aquí una vez, y aquí en la segunda línea dice interlineado. Entonces, todo este espacio que está aquí, ¿sí?, es el interlineado. El espacio que hay entre líneas. Entonces, cabe mencionar que también el interlineado se puede cambiar cuando uno inicia el documento o a su vez cuando yo ya he terminado de hacer el documento. Pero es recomendable que ustedes cambien el interlineado, ¿sí?, al inicio del documento para que usted configure su documento. Entonces, la opción que me va a dar el interlineado en la opción de párrafo es justamente esta que está acá. Usted al momento de darle clic en esta opción, se le va a desplegar una ventanita, ¿sí?, con todos los interlineados que tiene el Word y también lo que usted puede personalizarlos. Entonces, acá tenemos, decimos, para aplicar una nueva configuración, haga clic en número de espacios de línea que desee. Se aplica al texto seleccionado un interlineado de un espacio y medio. Este espacio y medio, por lógica, sabemos que va a ser 1.5. Este es el interlineado con el que nosotros tenemos que trabajar. Pero muchas personas a veces utilizan el 1.15 para no ocupar mucho espacio en la página o en la hoja. También, si yo no quiero tener un interlineado, por ejemplo, en este párrafo que yo tengo aquí, si yo no quiero tener este interlineado,
¿verdad? Entre líneas acá, yo tengo que darle clic donde dice quitar espacio antes del párrafo, ¿sí? Profe, disculpe que lo interrumpa. No estoy viendo nada yo en la pantalla, solo hasta donde se quedó, donde dice carta, oficio. No sé si seré yo o usted Se en quedó lo que nomás respecta a internet. establecer el tamaño de página. De verdad. Sí, ahí se ha quedado sí, de hace rato. Está en la misma, en carta, Sí, Ahora, solo Ahí establecer sí, el tamaño ahí de sí. página. Ahí ahí sí. está bien. miren, ¿por qué no me dijeron? Pues? Porque yo pensaba que en realidad era yo el internet, o estaba Estábamos hasta ahí, aquí pero entonces, no ¿verdad? me da cuenta que estaba. Sí, no sé qué Sí, pasó entonces. ahí. Bueno, entonces yo le estaba diciendo del alinear texto, ¿verdad? Si escucharon todo lo que dije también. Sí. Bien, entonces yo le comentaba del interlineado de que existen 4 formas de alinear. Izquierda, centrado, derecha y justificado. Y normalmente, si yo quiero utilizar lo que es en este caso el, el teclado, tengo que aplicar control más Q, control T, control D y control J. Cada uno de ellos tiene su función respectiva. ¿Sí? Listo. Si no se ve, por favor, me avisan. Estamos hablando también de aplicar el interlineado. ¿Sí? El interlineado es el espacio que hay entre líneas. Entonces yo le estaba marcando aquí, le estaba marcando el espacio entre líneas. Acá, por ejemplo, este también es un espacio de interlineado, ¿sí? Acá también tengo otro espacio. Entonces, a esto se le llama interlineado, ¿sí? El espacio que hay entre líneas. Y le comentaba de que, en este caso, existen varios modelos de interlineado. Entonces, el que normalmente nosotros utilizamos es el 1.5, pero hay personas que utilizan el 1.15 o el 1.0. ¿Para qué? Para ahorrar espacio, ¿sí? Pero miren que también hay otros espacios, ¿sí? De 2, 2.5, 3. Podemos utilizar la opción de interlineado para irlo a personalizar. Si no quiero tener espacios, si no quiero tener espacios, yo puedo en este caso eh, quitar el espacio antes del párrafo o quitar el espacio después del párrafo, ¿sí? Entonces, hay diferentes diseños de interlineado que yo puedo en este caso aplicar. Acá, normalmente, en la opción párrafo, ¿sí? Para especificar medidas de interlineado más precisas, haga clic en la opción interlineado y luego, en este caso, seleccione las opciones que desea en dicho interlineado. Entonces, ya hablamos acá en la clase anterior un poco de lo que era el espaciado y también yo mencionaba lo que era el interlineado, ¿sí? Entonces, acá también en esta opción de párrafo encuentro el interlineado y al momento de darle clic en esta flecha se me va a desplegar, ¿sí? Esto de aquí, lo mismo que yo tengo aquí es lo que se me va a desplegar cuando doy clic en esta flecha de acá, ¿sí? Entonces, ese interlineado, vuelvo y repito, es el espacio que hay entre líneas, ¿sí? Entre la primera línea con la segunda, entre la segunda y la tercera, y así sucesivamente. Y también yo le toqué el tema en la clase anterior sobre lo que era el espaciado, ¿sí? Este espaciado es el espacio que hay entre un párrafo con el otro párrafo. Por ejemplo, si yo tengo este párrafo que está aquí, ¿verdad? Miren que aquí hay un espacio entre estos dos párrafos, ¿sí? Este espacio que está aquí. Este es el espaciado, ¿sí? Y ese espaciado es el que yo puedo configurarlo también. Y normalmente las normas APAS dicen que el espaciado entre párrafos debe de ser de 12 puntos. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos 6 puntos, pero para nosotros subirle a 12 puntos, le damos clic en esta flechita que indica hacia arriba.
Y luego el posterior también tenemos 6 puntos, pero tenemos que darle clic a la flechita para que sea de 12 puntos. ¿Qué quiere decir? Que entre el párrafo anterior y el posterior debe de haber un espacio de 12 puntos, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante que ustedes lo sepan, porque en cualquier momento tienen que aplicarlo en un proyecto o algún trabajo con cualquier asignatura que ustedes estén viendo. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. Yo creo que es algo muy sencillo, yo creo que es algo muy fácil. Y yo digo que sí lo manejan, sí lo conocen. Sí, sí, profesor, eso sí está claro. Listo, muy Como bien, quiera, eso es como para configurar todo lo que es de la hoja. correcto, muy bien. Entonces, vamos a la práctica. Y aquí es la parte donde yo le decía al inicio de la sesión que yo necesito que ustedes tengan su computadora, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir y voy a entrar en este caso a lo que es Microsoft Word. Déjenme encerrar y abrir el Word para luego compartir la pantalla. Bien, ¿están viendo mi pantalla de Word? Sí, Listo. Entonces, miren, normalmente cuando nosotros abrimos Word, puede darse el caso de que a usted se le muestre esta ventana, ¿sí? Y esta ventana es la que nosotros también, la clase anterior, estuvimos revisando, ¿sí? ¿Qué son estas de aquí? ¿Qué son estos diseños? ¿Cómo se llaman? Dígamelo. las plantillas. Las plantillas. Muy bien, correcto. Entonces, Word tiene diferentes tipos de plantillas para que ustedes puedan ya iniciar su trabajo algo rápido, ¿sí? Entonces, tienen una plantilla de bienvenida, un calendario instantáneo, tiene una carta de presentación, ¿sí? Un calendario de citas, un folleto de educación, en este caso como un tipo tríptico, carta de presentación, para hacer un currículo. Miren que ya nos dan hasta una plantilla para hacer un currículo, ¿sí? Y así ustedes pueden encontrar más plantillas a las cuales pueden ustedes darle un clic y automáticamente pues la va en este caso a crear, ¿sí? Pero vamos nosotros a iniciar desde cero, desde un documento en blanco. Damos clic y automáticamente vamos a tener la pantalla de lo que es el Microsoft Word, ¿sí? Entonces, normalmente ustedes me presentaron la pantalla principal del Word, ¿sí? Siempre tenemos lo que es la barra de título, la cinta de opciones, el menú principal, ¿sí? Entonces, vamos a crear un documento con su respectiva configuración desde cero. Entonces, dos cosas muy importantes. Primero, yo voy a dejar establecido, se podría decir, lo que corresponde, en este caso, a el diseño de la página, ¿sí? El diseño de la página, como vimos en la diapositiva anterior, aquí tenemos márgenes, ¿sí? Cuando yo doy clic en márgenes, se me va a mostrar la misma herramienta que le mostré anteriormente, ¿sí? Entonces, voy a escoger el normal, ¿sí? Orientación, voy a dejarlo en vertical. Tamaño, en este caso, yo tengo que elegir qué tipo de hoja, en este caso, voy a utilizar, ¿sí? Entonces, entre los tamaños, ¿cuáles vamos a encontrar? ¿Quién se acuerda? Tamaño, letra, digo, carta. Correcto. La 4, ejecutivo.
la carta, el oficio, el ejecutivo, el A4 y así con algunos que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos carta, oficio, testamento, ejecutivo, A4. Entonces miren, por lo general siempre viene definido o predefinido o preestablecido lo que es el tamaño A4. ¿Sí? Listo. Luego me voy aquí donde dice configurar página. Doy clic en esta flechita y se me va a mostrar esta parte, lo que yo le explicaba. Aquí yo puedo modificar los márgenes, ¿sí? El superior tiene 2.5, el inferior 2.5, el izquierdo 3 y el derecho 3. ¿Qué quiere decir? Que va a tener unos márgenes ya establecidos, pero yo puedo modificar que este derecho, en vez que tenga 3, tenga, por ejemplo, 2.5. Y le doy clic en esta flechita para subir y bajar. Si quiero que todo mi documento sea de forma vertical, pues entonces tengo que dejar en vertical. Y lo que decía acá, todo el documento o de aquí en adelante, ¿sí? Entonces en este caso le voy a dejar todo el documento. En esta misma configuración de página está lo que es papel. Si yo digo tamaño de papel, es lo mismo que yo tengo acá donde decía tamaño. Entonces yo doy clic acá y mire, aparece carta, oficio, testamento, ejecutivo, A4, ¿sí? El A6 y etcétera. Entonces yo aquí ya puedo dejar establecido que el tamaño para el trabajo que voy a hacer utilice la parte de A4. Y asimismo yo le digo aplicar a todo el documento. En lo que es la pestaña de diseño, acá es el margen que yo voy a dejar cuando quiera colocar un encabezado y un pie de página. Y asimismo aplicar a todo el documento o de aquí en adelante. Entonces le vamos a dejar todo el documento hasta el momento. Y acá, donde dice establecer como predeterminado, ¿qué quiere decir? Que cuando yo le dé clic en establecer como predeterminado, todas las opciones que yo he modificado van a quedar ya establecidas en mi documento y no las voy a cambiar, ¿sí? Entonces le doy clic en establecer como predeterminado y le digo que sí. Listo. Ahora, en esta misma diseño de página, me voy a venir aquí donde dice ahora párrafo. Así mismo en esta flechita que está aquí a los lados. Alineación. Alineación, sabemos que hay 4. Izquierda, centrada, derecha y justificada, ¿verdad? Yo voy a escoger justificada. Nivel de esquema, texto independiente. Sangría, no voy a utilizar sangría para nada. Espaciado. Espaciado yo tengo que darle a 12 puntos, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este caso se muestre el espacio entre cada párrafo. Y lo que es interlineado, le voy a seleccionar 1.5. Acá aparece doble, mínimo, exacto, múltiplo, pero vamos a escoger 1.5. ¿Sí? Listo. Luego, una de las opciones también que quiero que ustedes aprendan es las líneas y salto de página. Estas líneas y salto de página, por favor, ustedes tienen que manejarlas. Aquí esta opción que dice control de líneas viudas y huérfanas. ¿Qué significa control de líneas viudas y huérfanas? Que cuando usted está escribiendo un documento y llega a la última línea de la hoja y usted va a seguir todavía escribiendo, entonces, ¿qué va a pasar? Que esa línea que está inconclusa pasa automáticamente a la siguiente hoja. ¿Para qué? Para que esa línea no quede ni viuda ni huérfana, como lo dice aquí la opción, ¿sí? Sino que continúe. En este caso, si yo estoy en la última línea y yo estoy iniciando un párrafo nuevo, sigo escribiendo, pero ese párrafo tiene 3 líneas, entonces una línea me va a quedar en la primera hoja y las otras 2 líneas en la segunda hoja.
Pero si yo le activo esta casilla, quiere decir que ya esa línea que iba a quedar viuda o huérfana en la primera hoja, pasa automáticamente a la siguiente página, como quien dice, a completar lo que es el párrafo que yo estaba escribiendo. Y asimismo, tienen que colocar, establecer como predeterminado, ¿sí? Y aquí le dice, indique si desea establecer la alineación, la sangría del espacio predeterminado de los párrafos para solo este documento, todos los documentos basados en la plantilla normal. Entonces, yo le voy a seleccionar la primera opción, solo este documento, ¿sí? Le doy clic en aceptar y listo. Ya tengo configurado, en este caso, mi interlineado y lo que es el espacial, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mira, no le escucho bien. O sea, para mí sí está claro, no sé si para mis compañeros. Bueno, está sencillo, está fácil, está facilito, yo sé que ustedes sí lo dominan. Bien, entonces vamos al menú inicio, a la barra que nosotros normalmente siempre sabemos utilizar, ¿sí? Y aquí voy a entrar en detalle con las alineaciones, ¿sí? Alinear a la izquierda, miren, control Q, al centrar, control T, alinear a la derecha, control D, y justificar, control J, ¿sí? Entonces, ¿qué era control J? ¿Quién me lo dice? Justificado, o sea, el alineado justificado. ¿Y qué es justificar? ¿Qué es justificado? Pues cuando queremos que el párrafo pues termine bien y se vea visualmente presentable, o sea, como que recto. Así. Como que recto, ¿ya? Una parte está así como cortada. ¿Listo? ¿Quién me da otra definición de lo que es justificar? Lo de Romina sí está bien, pero quiero otra definición. ¿Quién me dice justificar? Vamos. ¿Qué pasó? ¿Nadie quiere hablar? ¿Quién me dice qué es justificar? ¿Quién me dice qué es justificar? No todos al mismo tiempo, que no me tengo dos oídos, no hablen todos al mismo tiempo. Es cuando se alinea el texto, ¿no? Cuando se alinea el texto, ¿en qué forma, Andrea? Perfecto, como dijo mi compañera, sin espacio más allá o más acá, por así decirlo. No sabría Bueno, O ya. los márgenes. Listo, los márgenes, muy bien. Entonces, miren, vamos a leer. Justificar dice, permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Márgenes izquierdo y margen derecho, ¿sí? El texto justificado hace que los bordes del documento sean nítidos y definidos para lograr una presentación más cuidada. Entonces, yo aquí, de forma rápida, me copié un texto de la web, ¿sí? Y nosotros normalmente, cuando copiamos un texto de la web, se nos suele aparecer así, con estas letras que son de color azul y subrayadas. Estas letras de color azul y subrayadas, otras palabras, no son más que un vínculo, o también nosotros le decimos hipervínculos, ¿sí? Que no es más que direccionar donde se encuentra la definición de esta palabra. Y también a veces encontramos lo que son los subíndices y los superíndices, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando copiamos una documentación de la web? Seleccionarla o sombrearla, ¿sí? Yo hago esto,
La selecciono o la sombreo, ¿verdad? Y luego me vengo acá, donde está esta A con este borrador que dice borrar todo el formato. Le doy clic y miren, aparece el texto justificado. ¿Por qué me aparece el texto justificado? Porque yo ya lo configuré así, ¿verdad? Yo ya configuré para que mi texto esté justificado. Ahora, ustedes me dirán, pero siguen saliendo las palabras de color azul, ¿verdad? Entonces, para que esto de aquí usted le pueda quitar, dos formas. Primero, le da clic derecho sobre la palabra que está de color azul y luego le dice quitar hipervínculo y listo, se fue, ¿verdad? Pero si usted quiere ahorrarse el tiempo de estar una por una, usted viene, selecciona todo el texto y va a presionar las dos teclas que le voy a decir. La tecla control más F9, la tecla de función F9. Entonces usted presiona control F9 y automáticamente ya ese hipervínculo se debe de borrar, ¿sí? Pero usted va a decir, profe, pero todavía sigue saliendo el hipervínculo, las letras azules, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Miren que se mostró acá una llave y acá otra llave, ¿verdad? Entonces, Control Shift, usted selecciona, ¿sí? Y tiene que presionar en este caso Control F9, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este caso quite los hipervínculos, ¿sí? Bueno, aquí aparecen todavía esas llaves. Epa, ¿qué pasó? No sé por qué aparecen esas llaves. Bueno, entonces, ahora, para cambiarle el color, normalmente, ¿qué hacemos? Venimos acá al color de fuente, ¿verdad? Le colocamos automático que es negro y le quitamos el subrayado. Quitamos, ¿sí? Este que está como un subíndice, miren que es un número que aparece aquí. Lo que hacemos es seleccionarlo y borrarlo, ¿sí? Y listo. Esto que dice cita requerida, lo borramos también y listo. Entonces, cuando ustedes copien un texto de lo que es en este caso de la web, no se olviden que siempre deben de borrar, ¿sí? Borrar el formato. Le dan clic donde está esta letra A con ese borrador, ¿sí? Y automáticamente le va a quitar el formato con que usted lo copió desde la web. Bien, si ustedes se dan cuenta, entre cada línea de este primer párrafo existe un interlineado. Y aquí tenemos el interlineado. Y miren que ya está configurado como 1.5, ¿verdad? El espacio que existe entre este párrafo con este párrafo de acá, también este espacio que está aquí, es de 12 puntos, ¿sí? Ese 12 puntos nosotros lo encontramos aquí en diseño de página, en este menú diseño de página, y aquí dice antes, después, ¿sí? Entonces, anterior y posterior. Entonces, ahí están los 12 puntos. Yo voy a modificarlo. Voy a seleccionar todo el texto y le voy ahora a colocar a 18 puntos, ¿sí? Miren lo que pasa. Se aumentó el espaciado, ¿sí ven?
el espaciado anterior y el espaciado posterior, ¿sí? Y allí tenemos, como quien dice, el ejemplo. ¿Sí ven esto que se marcó aquí? Esto es el espacio anterior. Y lo que está acá abajo es el espacio después o posterior, ¿sí? Entonces, eso de allí, ustedes tienen que saberlo aplicar y siempre por lo general tienen que utilizar a 12 puntos, ¿sí? Entonces, siempre seleccionen, no se olviden, siempre seleccionen cuando quieran modificar algo. Bien, entonces, yo voy a dejar mi cursor aquí, donde ustedes lo vean, ¿sí? Aquí está mi puntero del mouse, ahí lo dejo. Si yo quiero utilizar las alineaciones con el teclado, como se lo decían antes, combinación de teclas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Primero, control E. ¿Para qué es control E? ¿Sí? Control más E. Esta control más E, en este caso, es para seleccionar todo. Todo el documento yo lo selecciono aplicando esta combinación de teclas, control E, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí dejo mi puntero. Entonces yo presiono control E y selecciono todo el texto, todo el documento, ¿sí? Ahora, voy a alinear a la izquierda mediante el teclado. Entonces yo digo control Q y miren cómo se alineó a la izquierda, ¿sí? Control T, centro todo el documento, todo el texto, lo que tenga seleccionado. Control D, alineo a la derecha. Y control J, justifico todo mi texto, todo mi documento que tenga allí, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden también hacer la práctica, ¿sí? Ya en su casa, para que en este caso vayan eh, utilizando el teclado y se acostumbren a trabajar con el teclado, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos, ¿sí? Control, control E para seleccionar todo, control Q para alinear a la izquierda, control T para alinear, para centrar, control D para alinear a la derecha y control J para justificar todo el texto. ¿Estamos? ¿Estamos hasta allí? Bien, listo. Entonces, niños, ustedes van a crear un documento, ¿sí? Nos quedan 20 minutos. No importa si el texto lo copias desde la web, ¿sí? No importa. Pero quiero que ustedes, en este caso, configuren lo que es un documento desde cero en Word, ¿sí? Primero tienen que configurarlo. Entonces ya ustedes saben entrar a diseño de página, van a lo que es configuración de la página en este caso, ¿sí? Van aquí a párrafo, ¿sí? Luego en inicio van a lo que es fuente, también para que ya dejen establecido el tipo de letra que van a utilizar y el tamaño y lo que es el estilo. Entonces, en párrafo, para que den la alineación que sea justificada, el espaciado, el interlineado y lo establecen como predeterminado. No se olviden de eso. ¿Sí? Entonces, Profe, usted nos va a dar lo que tenemos que hacer, o sea, los interlineados y todas esas cosas. La claro que sí. configuración. Sí, claro que sí. Entonces, déjenme acordarme dónde tengo la... ¿Qué pasó? Bueno.
Entonces vamos a colocarle práctica número 2. ¿Sí? Van ustedes a crear, no, a configurar un documento desde cero en Microsoft Word. Aplicar. Lo siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a aplicar ustedes? Márgenes. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Orientación. ¿Sí? El alineado. Tamaño. Alineación. ¿Sí? ¿Qué más revisamos? Estos márgenes, el tamaño, el diseño. Vamos con párrafo. Alineación. Ya. Alineación en este caso. Y entraría lo que es espaciado e interlineado. ¿Sí? Ya, ¿qué más entraría? Recordarme. Es la fuente. Bueno, aplicar en este caso también las opciones de fuente. ¿Sí? En fuente ya ustedes conocen que es en este caso el tipo de letra, el tamaño, ¿sí? El color, ¿sí? También lo que es negrita, cursiva, subrayado, por ejemplo, ¿no? En aplicar en este caso lo que es fuente. Acá párrafo. En párrafo tenemos lo que es la alineación. ¿Sí? Lo que le había escrito acá. La alineación. El espaciado, que es el antes y después. Y lo que es el interlineado, que lo van a colocar a 1,5. En orientación, que vaya vertical. En tamaño, y van a colocar la carta. En márgenes, el superior va a ser igual a 3.0. El inferior va a ser igual a 2.5. El izquierdo va a ser igual a 3.0 y el derecho va a ser igual, en este caso vamos a colocarle 2,5. ¿Estamos? Entonces, por lo pronto necesito eso de allí, ¿sí? Entonces, aproximadamente tienen 15 minutos para hacer esto tan sencillo, tan facilito. ¿Sí? Está muy sencillo, muy fácil. Es como decirle a un niño de sexto de básica que haga esto de aquí. Profe, ¿dónde subimos esto? ¿A la plataforma? Al aula virtual, sí, ya le voy a habilitar. Ah, Si puede, ya. tómele una foto mientras yo voy al
al aula virtual a habilitarle la tarea, la práctica en este caso, ¿sí? Entonces, tómenle una foto, por favor, y yo necesito, sí, de manera, así en lo personal se lo pido, de que este curso creen un grupo, por favor, para estarme comunicando con ustedes, ¿sí? No sé si Tenemos alguien uno con ustedes. conmigo. Sí, Tenemos. profe, la Sí, última vez tenemos. yo lo creé la última vez. ¿Cuál fue ese? ¿Cómo se llama? Déjame le escribo para que. Informática aplicada. Está, sí tenemos uno con ustedes. ¿Conmigo tienen un grupo? Sí, no sé Informática si. aplicada. Conmigo no tienen informática aplicada, ¿o sí? Sí, Es que dice informática RF. sí es. Ah, ya, listo. Ya, listo. Ok, listo, ya lo encontré. Ya, entonces ya sé que ustedes informática RF es el curso de los sábados y domingos. Es que aquí me gusta trabajar así con grupos porque yo aquí le puedo comunicar a ustedes, ¿sí? Cualquier actividad, cualquier tarea. Entonces, directamente alumno, profesor, profesor, alumno, nadie más. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, me pueden escribir ahí en ese grupo, ¿sí? O si ya es Profe, algo más directo, me escriben a mi número personal. Dígame, le escucho. yo tengo que ir a un cyber ahorita para poder realizar esto porque no, la Profe, y computadora no. el tipo de fuente y Ah, eso podemos poner que nosotros queramos. Ya, Edwin, no hay ningún problema. ya. Voy a Ya, salirme de aquí ahora por lo pronto. sí, el tipo de letra, el tamaño, el color, eso lo dan ustedes, no hay Lo ningún podemos hacer. problema. O quieren que yo le coloque. Ah, está bien, sí. Si quiere yo le coloco, no hay ningún problema. Listo. Bien. Le hicieron un capture, le tomaron una foto, por favor, porque voy al aula virtual. Listo. Cualquier cosa me avisan. Sí, profe, ya le envío la foto. Bien, déjenme que le voy a habilitar el aula virtual para que ustedes lo puedan subir rápidamente. Algo muy sencillo, ¿no? Bien, niños. Entonces, en el aula virtual está para que ustedes suban la práctica de hoy día. También me doy cuenta de que nadie hizo la práctica o la tarea número 1. Nadie la ha subido. Bien, si me activan las cámaras, por favor. Si me activan las cámaras. Bien, como le decía, ¿no? Nadie ha subido la tarea o la práctica número 1. Entonces, aquí en el aula virtual van a encontrar la práctica número 2, que es la de hoy día. Entonces, ahí está lo que ustedes tienen que, en este caso, realizarlo, ¿sí?
Aplicar los márgenes, la orientación, el tamaño, el párrafo, en este caso la alineación del párrafo, que esté justificado, el espaciado y lo que es el interlineado. Y también aplicar las opciones de fuente, en este caso tipo letra, tamaño, color y los estilos que son de negrita, cursiva y subrayado, si es que lo desean aplicar uno de ellos o dos de ellos o los tres, ¿sí? Entonces el estilo lo dan ustedes. Bien, vamos a verificar. Hugo no ha entregado. Andrea no ha entregado. Jorge ya entregó. Romina ya entregó. Marcos ya subió. Marcos, usted me la ha colocado práctica 1 y es práctica 2. DJ ya colocó práctica 1 y es práctica 2 también. Edwin ya subió también. Tito también ya subió, pero lo he colocado práctica 1 y es práctica 2. Hugo no ha entregado todavía. Andrea no ha entregado. Jorge Alejandro, práctica 1 y es práctica 2. Romina también ha colocado práctica 1 y es práctica 2. Todos me han colocado práctica 1. Y deben de colocar práctica 2. No se olviden, ya vamos por la segunda práctica. Todavía tienen tiempo como para editar la entrega, de borrar ese de allí y subir con práctica 2. Bien, ¿cómo van? Todavía no le cambian. No le han cambiado el nombre del archivo. Todavía lo sigo viendo con práctica 1. Profe, estaba revisando la plataforma, lo que pasa es que la práctica que nosotros subimos, la subimos donde usted editó la práctica de hoy día. O sea... A ver, la práctica de hoy día, que es esta de aquí, es práctica 2 y esta es la que yo necesito que suban hoy día. La práctica 1, ya nadie ha subido esa práctica. Yo necesito que ahora suban la de hoy día, esto de aquí. Esta es la práctica que estoy pidiendo que suban.
Es que en esa práctica que usted pone práctica 2 me sale como si ya lo hubiera subido, pero no le he subido todavía. Entonces me sale otro documento. Mire, yo le voy a mandar por correo. Ya voy a revisar. Pueden borrar, si les sale que ya está subida, borren la que tienen y suban la de hoy día. Por eso se me hacía extraño de que ustedes ya hayan subido tan rápido. Porque miren que la práctica número 1, nadie aparece como enviado. En serio. Vamos a ver si... Vamos a crearlo otra vez. Listo. Vamos a colocar 29/05 del 2021. Bien, entonces, la práctica de hoy día, por favor, súbamela aquí donde dice práctica número 2, 29/05/2021. Aquí en el aula virtual, donde dice esta práctica número 2, con la fecha de hoy día, aquí súbame la tarea. Yo voy a estar verificando quién la sube. Bien, entonces, Andrea ya la subió.
Jorge todavía no. Romina ya la subió. Marcos todavía no. Yeyik tampoco. Edwin tampoco. Tito tampoco. Hugo tampoco. Andrea sí. Andrea y Romina son las únicas que han subido la tarea. Bien, niños. Entonces, vamos a quedar hasta allí, hasta la siguiente clase. La próxima semana es el aporte. Entonces, estudien todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Con respecto a la unidad número 1, en la unidad número 1 yo le subí, aquí donde dice recursos de la unidad 1, están las tres, digámosles, clases que yo he dado, ¿sí? Más el trabajo número, se puede decir que el trabajo número 4 en la unidad 2, ¿sí? Y también practiquen lo que hasta el momento hemos estado acá realizando en Word. Miren que es algo muy sencillo, ¿sí? Como para que el día del aporte, en la parte práctica, hagan un buen trabajo y obtengan su mejor calificación. Bien, entonces, si hay algo que deseen preguntarme, pues lo pueden hacer ahora en este momento. Profe, ahorita en la plataforma ya se cambió el y ahora el deber que se me salía en la práctica 2 ya no me sale, pero como que si se me hubiera borrado. Entonces ahora sí ya sale práctica número 2 y práctica número 1. Y yo ya puse el deber de la práctica número 1 en la práctica número 1 otra vez. Bueno, Ahorita lo envío. igual voy a revisar, ¿sí? Igual yo voy a revisar. Entonces espero de que todos puedan subir la tarea. Bien, Sí, parece ser que se medio desconfiguró o algo así. O sea, como que todos habíamos subido el deber en la práctica número 2, pero como que se cambió y luego lo que era la práctica número 1 se pasó a la 2, o no sé qué pasó ahí. Bueno, listo. Bien, niños y niñas, nos estaremos encontrando la próxima semana, primera hora el aporte y segunda hora clase normal, ¿sí? Entonces, de 3 a 4 el aporte y de 4 a 5 clase normal. Entonces, nos estaremos viendo, pasen bien, cuídense. Ah, no, tenemos clase mañana también, pues, ¿cierto? Sí, mañana nos vemos a las 3 de la tarde entonces, ¿sí? Listo. Por favor, traten de tener una computadora a la mano para hacer una práctica general de la práctica número 1 y la práctica número 2. Bien, entonces les digo hasta mañana, pasen bien, cuídense. Realmente.